pueblo, somos la voz, somos la fuerza de una nación. Somos la patria, idea y razón, lucha palpable que nace en el corazón. Bueno, muy buen día, tarde, noche, según nos esté escuchando. Como ya saben, ya hemos ido transicionando a formatos de podcast, así que saludos en el momento y la hora en que nos esté escuchando. Por aquí les habla Roberto Tomás, como parte de la iniciativa de ecodesarrollo de Valle de Jobos. Muchos saludos y bienvenidos de nuevo y bienvenidas a otro programa de Desde el Barrio. Por aquí tenemos a varios de los compañeros también que comparten estos micrófonos conmigo. Tenemos al compañero Eric. Aquí estoy yo. Saludos, corillo, a su nuevo podcast Desde el Barrio. Bueno, primero que nada quiero recalcar que este podcast es traído a ustedes por IDEBAJO y se preguntarán, ¿qué será eso de IDEBAJO? ¿No? Pues es una sigla bien grande que significa Iniciativa de Ecodesarrollo de la Bahía de Jobos. Así que si usted es mediático, es millennial, como nuestro compañero Emilio, puede ir a Facebook y poner IDEBAJO y ver todo lo que está haciendo IDEBAJO, que es una organización que es sombría de muchos otros proyectos, como este es su nuevo podcast Desde el Barrio. Cedric, ¿cómo es que? Eso es así. Muy buenas tardes. Pues, estamos aquí, como siempre, a las 3 de la tarde en Desde el Barrio Podcast, en el 704. Así que estamos en esta nueva etapa. Estamos como estrenando, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Porque estamos aprendiendo y estamos hoy de primera vez, estamos de lleno transmitiendo únicamente para esta ventana nueva cibernética, porque tengo el millennial aquí al lado, Eric, que es el hombre que nos guía por ese mundo nuevo. Y estamos aquí, pues, como siempre, para discutir los problemas que aquejan su comunidad y para buscarle las soluciones. Y al que haya que ponerle el sello, se lo vamos a poner, porque ahora no tenemos restricciones de hablar de nada. Así que, dígalo, Roberto. Nada, hoy tenemos un programa que busca profundizar y reflexionar sobre las cosas que están pasando en este momento en el país, en el que estamos, ¿verdad? En la época de elecciones y toda esta discusión político-partidista, etcétera. Pero más allá de hablar o no del debate y todo lo que dijeron o dejaron de decir los candidatos, un poco reflexionar sobre las implicaciones que pueda o no tener eso para nosotros como parte del pueblo, como en nuestra vida cotidiana y para nuestras comunidades, ¿verdad? ¿Qué realmente significa esto de democracia representativa, que es bajo lo cual nos presentan candidatos cada 4 años en este proceso electoral? ¿Qué significa y qué resultados o no tiene eso en nuestra diario vivir y en nuestras comunidades? ¿Verdad? Y qué vínculos o no, qué tanto se parece o no lo que se discute en esos espacios con nuestra vida del día a día. Así que un poco yo quería empezar con alguna pequeña introducción, primero planteando que yo voy a usar un concepto y una palabra recurrente, que es lo popular, y no me refiero al partido, sino que la palabra popular significa que viene de pueblo, lo que es de pueblo. Y me parece que pues hemos tenido el problema de que el partido se apropió de esa palabra y cada vez que escuchamos popular pensamos rápido en el partido y no en que a lo que nos referimos es que venimos del pueblo, ¿verdad? Que lo popular se refiere a que está vinculado, está relacionado a la condición de pueblo, de la gente que vive día a día como parte de ese pueblo. Así que yo voy a estar hablando en varias ocasiones, voy a usar el término de lo popular y también hablar de la realidad que tenemos como parte de ese pueblo, en términos de clase. ¿A qué me refiero? En términos de la relación que tenemos la gente del pueblo con la economía, con la realidad política, con la realidad social que tenemos. Y a eso es lo que me voy a estar refiriendo cuando hablo de sectores populares. La gente que todos los días nos tenemos que levantar, que no tenemos ¿verdad? acceso a los medios
que producen la economía. O sea, nosotros no somos dueños de fábrica, no somos dueños de tiendas, no tenemos en nuestras manos la manera en que hacemos y se producen las riquezas, sino que tenemos que depender de que alguien más se ha adueñado de eso y tenemos que trabajar para esa persona, ¿verdad? Tenemos que ser o empleados o cualquier otra relación laboral que se pueda tener. Y en la cantidad o no de acceso a beneficios y servicios que produce esa sociedad, o sea, estratificación social, y a lo que nos referimos con estratificación social es a esa cantidad de acceso a esos servicios o no que podamos tener de las riquezas que produce el país, ¿verdad? Porque una cosa es ser trabajador en ese sentido de que yo no soy dueño de los medios para producir la riqueza, tengo que trabajar para alguien que posee eso, ya sea una fábrica, ya sea una tienda, un comercio, lo que sea. Y otra cosa es qué tanto me beneficio yo como parte del pueblo de las riquezas que produce la sociedad. Y ahí es que se habla de clase media y media alta y toda esa cosa, ¿no? Un poco yo lo explicaría, ¿verdad? Porque casi todas las maneras en que nos practicamos en la sociedad las cosas a la hora de relacionarnos económicamente están atravesados por esta cosa. Lo explicaría como cuando uno va a un concierto, ¿verdad? En un concierto usualmente se usan espacios grandes, usualmente aquí se usan espacios para deporte, porque aquí no se han construido necesariamente muchos espacios dirigidos específicamente para dar conciertos, se aprovechan espacios que están dirigidos para el deporte para eso. Y usualmente vamos a decir que se usan las canchas, ¿verdad? Y las canchas tienen dos espacios separados, los bleachers, donde se sienta el público, y la cancha en particular, ¿verdad? Y eso separa dos sitios específicos de esa relación con el espacio, pero el concierto en particular lo produce alguien, que es el que consigue los chavos, es el que mueve el bacalao de ese concierto y es el que hace el concierto para meterse billetes. Claro, o sea, el que busca al artista que se va a presentar. Exacto, así que en ese sentido, ese es el dueño del medio de producción. Ese es el que monta el muñequito, el que no lo monta él usualmente personalmente, tiene un montón de gente que hace el trabajo por él, es lo que hace buscar los chavos. Los chavos. Pero como es el que busca a los chavos, es el que cuando el concierto es exitoso se mete la mayor parte del dinero en el bolsillo. Después que le paga a los músicos, después que le paga a los que montaron el escenario y todo eso, ¿verdad? De hecho, ayer había un grupo frente al Choliseo de técnicos, sonidistas, iluminotécnicos, de todos los que trabajan en los espectáculos, solicitándole a Titi Wanda que abra también los espacios para poder ellos también sobrevivir, porque ahora si te empujan la púa y lo cogiste como no te tocaba, sabes que te meten para allá, para Chirola. Así que siga ya, hermano, en la línea. Así que nada, digamos que la relación de clase, eso que decimos clase, tiene que ver en el concierto con quién es el dueño de la cosa y quién se relaciona con ese concierto como trabajador o como espectador, ¿no? Así que el que es el dueño, el productor en este caso, pues digamos que es el patrono, el propietario, el burgués, la palabra que usted quiera usar para hablar de esa persona, que es el que toma las decisiones, monta el muñequito y se mete el billete al bolsillo. Esa persona obviamente no sabe todo lo que hay que hacer, ni lo puede hacer él solo, así que contrata un montón de gente y esos son los trabajadores, ¿verdad? Así que hay la diferencia entre el dueño y el que monta el negocio y todos los demás que trabajan para ese dueño para montar ese espectáculo, en este caso los músicos, los técnicos, etcétera. Pero a la misma vez, entonces, si vamos a hablar de la otra parte, de la estratificación social, podemos hablar ahora del consumo de ese concierto, o sea, de yo ir como espectador, donde yo me ubico en las gradas. Porque usted sabe que cuando usted va a un concierto, usted compra dónde usted se va a ubicar en ese concierto para disfrutar ese concierto. Y tú compras según, hasta, como decía mi abuela, hasta donde el pie te alcance en la sábana. Exacto. O sea que no puedes, si tú no tienes mucho dinero, no puedes comprar
en arena. Exacto. Ahí donde te cae el sudor del tipo que esté cantando o la tipa. O sea, tú te tienes que ir atrás, donde pues, tienes que escucharlo por las bocinas y lo ves así chiquito. Exacto, O exacto. te llevas unos binoculares, pero estabas en el concierto. Así que si vamos a hacer el ejemplo del concierto como un ejemplo de la sociedad, pues la división de clases es una división bastante sencilla de entender. ¿Quién es el dueño y el que produce el concierto y quiénes son los demás? Los que no están allí porque se están metiendo el billete, sino porque están o trabajando o consumiendo el concierto. Eso es así. Pero cuando hablamos de estratificación social, ahí es más complejo, porque ahí entra un montón de factores y valores que son más difíciles de visibilizar, ¿no? Entonces, pues por eso estoy usando el ejemplo del concierto, porque ahí es más visible, porque como tú bien dices, si yo tengo billetes, qué sé yo, 200 pesos para estar en arena y estar en el espacio distinto al del resto de la gente que va al concierto, que son las gradas, y ahí yo me puedo codear con el productor porque va a pasar por ahí, con los músicos cuando bajen, con la gente con chavo que va al concierto porque se supone que eso es parte de la relación social de la gente con chavo, que se encuentran en los espacios privilegiados y se hablan por allí y hasta hacen negocio, porque yo me acuerdo trabajar en el Choliseo y esos cuartos VIP, la mitad de esa gente no ve el concierto, la mitad de esa gente va allí a hacer negocio, a aprovechar para encontrarse con gente con chavo y sentarse a hablar mientras alguien esté tocando, a hablar de negocio y a hablar de hacer billetes. Pero si tú no tienes el billete para estar en ese espacio privilegiado, que en este espacio es la cancha, tú tienes que estar en las gradas. Pero en las gradas incluso no es lo mismo estar al frente, la silla de frente de las gradas. Porque tiene que ser abono. Exacto, que estar en el palomar allá atrás. Así que podríamos decir que cuando hablamos de clases sociales en ese sentido de estratificación social, clase media, etcétera, etcétera, pues nos ubicamos, aún no siendo los dueños del circo, como decimos en el barrio, nos ubicamos según el acceso a beneficios que tenemos y la capacidad de consumo que tenemos, ya sea para comprar la taquilla bien al frente o que lo que tenemos son 25 pesos para ver el concierto como si estuviéramos viendo desde los el Micro gallinero. Machines. Y eso define a la misma vez, atravesado por otros factores, define cómo tú vives la experiencia del concierto. Porque la experiencia del concierto no la tiene igual el que está en arena en primera fila, que está viendo todo el concierto frente a sus ojos, que el que está en el palomar con un poste en el medio y con la silla vira. Porque allá arriba no le dan la misma atención. No llega ni el que vende la cerveza. Exacto, exacto. Capaz que ni el que vende la cerveza llega allá arriba. Entonces, ¿qué significa? Si sigo con el ejemplo, pues, además del disfrute, de la capacidad de recursos que yo tengo para consumir, en este caso ese concierto, porque tengo el dinero suficiente para comprar la taquilla, pues si sigo con el ejemplo, el racismo, las diferencias ¿verdad? Entre hombres y mujeres, las diferencias de género, las diferencias sociales, se convierten en factores que también impiden que yo vea y disfrute el concierto igual. O sea, vamos a decir que el racismo es la viga que aguanta el concierto, que le pusieron una silla detrás a esa viga para poder vender esa silla también, pero uno ve el concierto así mirando por el lado de la viga. Y vamos a decir que la silla virá es el machismo, ¿verdad? Que si tú eres mujer, pues entonces tienes que también ver la cosa más incómoda todavía, ¿verdad? Así que no es lo mismo estar, vuelvo y repito, en la silla del frente en arena, que ser mujer negra, pobre, usando esos ejemplos. O sea, ver el concierto en el palomar con una viga de frente y con la silla vira. Así que las experiencias no son las mismas. Cuando yo salgo del concierto, el que está en arena dice, ese concierto estuvo tremendo, bla, bla. El que está allá arriba dice, pues yo los vi chiquitos, me duele el cuello. Y para acabar de chaval había un tipo más alto que yo y se me paró al frente y no pude ver nada. Y el de la cerveza nunca llegó allá. Exacto.
Así que un poco, dando ese ejemplo para hablar un poco sencillamente de esas diferencias que tenemos en la sociedad, pues decir que los sectores populares, por decir una definición que es bien amplia y que le hace falta profundidad también, estamos hablando de los sectores pobres, de los sectores que no tienen acceso a los mismos recursos económicos que tienen el resto de la sociedad, o sea, que no disfruta de igual manera de las riquezas y los beneficios que produce esa sociedad, y a la misma vez no es dueña de los procesos, así que está oprimida. ¿En qué sentido? Está obligada a hacer cosas en esa sociedad para sobrevivir según las decisiones que toma otro, las decisiones económicas de otro, o sea, la fábrica que me pusieron al frente, que es la única alternativa de trabajo que hay, etcétera, etcétera. Y hay otra cosa que no podemos perder de perspectiva, y es que, por ejemplo, volviendo al ejemplo del Coliseo, del Choliseo. Uh-huh. El Choliseo se construye, pues, también con la aportación que el pueblo hace en todo lo que tú pagas cuando Exacto. compras algo. De ahí hay un dinero que va destinado para esos fines. Y entonces se logra hacer ese Choliseo. Pero entonces tú, como no tienes el poder adquisitivo de una taquilla, te ponen una barrera que tú no puedes entrar a un sitio que tú aportaste dinero para que lo construyeran, y por ende esto es un discrimen también. Exacto. Es otra manera de discriminar contra el pueblo. Eso es como la canción Juan Albañil de Cheo Feliciano. Exacto, eso así. La construye, pero ahí no puedes entrar. Exacto. Una vez pues que me sacan el jugo de mi trabajo, ya entonces me excluyen de ahí y yo no puedo beneficiarme de lo que yo aporté. Claro. Yo puse mi trabajo, pero no puedo entrar porque eso es para gente con chavo. No, o sea que al final no es solo lo que se construye, es a quién va dirigido entonces y quién tiene el acceso. Y de pronto pues se hace una burbuja entre personas que tienen la posibilidad adquisitiva de llegar a esos lugares y dicen, no, pero es que el sueldo en Puerto Rico casi todo el mundo cobra 9 pesos. ¿Dónde es eso? O sea, yo tengo esas conversaciones y ¿dónde tú estás que yo no recibo eso? Entonces, y se hace una burbuja de que no se entiende que hay gente que vive en otras circunstancias que no dan posibilidades a tener esos recursos o a gozar de esos espacios. Mira, Eri, eso me acuerda a mí, una señora que dice, tengo la cartera como si fuera una cebolla, que cada vez que la abre le dan ganas de llorar. Así que imagínate, así estamos. Sí. Fíjate, hablando un poco de la analogía sería del concierto. Hay una diferencia también, o hay algo que yo noto en los conciertos, por lo menos. La gente de abajo, que son la gente de los chavos y eso, tú los ves a ellos como soldados en una fila, derechitos, gozándose lo menos. Pero arriba tú ves a los pobres que están brincando y saltando, bailando en los pasillos. Están más sueltos. Yo vine aquí a gozarme el concierto, no a que me vean que yo estoy aquí. Exacto. Que los que están abajo lo que van para que me vean. O sea, que yo estoy aquí. No, nosotros los que pagamos caro vamos a disfrutar en ese concierto y el que está ahí al lado está bailando, pues yo voy a bailar contigo también. Y eso es una diferencia en cuanto también en ese sentido. Y qué bueno que lo traes, porque eso marca también algo que es fundamental también en ese análisis, que es que la manera en que vemos, experimentamos, pero a la misma vez la cultura con la que nos relacionamos con la sociedad. Y ahí tú ves una diferencia bien fuerte en eso que tú dices, por ejemplo, de la sobriedad y la seriedad con la que están la gente con chavo en arena, a la soltura y al disfrute que tú dices que tiene la gente de pueblo, que bueno, yo me gasté los 25 pesos que tenía para meterme aquí, así que yo me lo tengo que disfrutar hasta lo último, aunque tenga el poste ese de frente que no me deja ver. Y si llevaste 40, te sobraron 10 para darte una cerveza y más nada. Y te tienes que rendir más con Mount Levi. Exacto. Así que, puesto sobre la mesa ese ejemplo para explicar un poco la cosa de nuestra sociedad, ¿verdad? Dividida desigualmente entre beneficiados y no beneficiados, entre marginados y privilegiados, entre opresores y oprimidos, etcétera, etcétera. Pues un poco la pregunta, y es algo que yo ¿verdad? Puse en mis redes, y algo que sí creo que se puede sacar del debate como única mención para entrar a este tema, es que
en el debate, en un momento, uno de los candidatos, hizo referencia al tema de la élite, de la gente de arriba que toma decisiones, que se beneficia de la sociedad, que tiene chavos y que no pasa por ningún tipo de problemas para vivir en Puerto Rico, ¿verdad? Y otros candidatos inmediatamente, y usó la palabra ese candidato que denunció eso, de clase, ¿verdad? De la diferencia de clase en el país. Y otro de los candidatos rápido se escandalizó y dijo, pero no traigan ese tema de la guerra de clases y las diferencias de clase porque eso no ayuda. Y esa persona pues se conoce en el país por tener un montón de privilegios, por trabajar para la gente con chavos del país y ser parte de las decisiones importantes del país. Y en ese sentido me hacía la pregunta yo, ante toda esta discusión electoral que, ¿verdad?, a la misma vez está trayendo la idea de que el país puede cambiar si se toma en serio este proceso electoral que viene, sin quitarle los méritos y la importancia que tiene cualquier proceso electoral en una sociedad. Me preguntaba yo, ¿cuál es la realidad de vida cotidiana que pasamos la gente, los sectores populares, la gente de pueblo en el país? ¿Cuál es esa vida cotidiana? ¿Por qué cosas tiene que pasar en su día a día la gente de pueblo y las comunidades y los barrios para poder superar todos los días los retos que le ponen, que de momento todo es una lucha y todo lo que se consigue es luchado? Versus, ¿verdad?, las condiciones de vida que tienen la gente que dice representarnos, porque esa es la otra parte de la introducción. Vivimos en un sistema que reclama ser una democracia representativa, y la democracia representativa de lo que habla es que esa gente que se presenta a las elecciones está presentándose a nombre nuestro. O sea, pretenden representarnos, que lo que nosotros, nuestros intereses, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras necesidades, van a verse representados en esos puestos políticos cuando ellos ganen, porque ellos van a representarnos a nosotros, porque ellos van a ser nuestra voz y van a tomar decisiones a nombre nuestro allí. De eso es de lo que se trata la idea de la democracia representativa, que nosotros votamos por alguien que esté allí a nombre nuestro y que represente nuestros intereses y nuestros valores y nuestras necesidades, ¿verdad? Es como si estuviéramos allí a través de esa persona, en teoría, ¿verdad? En teoría. La idea es que nosotros votamos por esa persona, y al darle el voto a esa persona, una parte de nuestros intereses, de nuestra vida y nuestras preocupaciones está allí en la toma de decisiones, porque esa persona está tomando decisiones a nombre nuestro y está trayendo intereses y preocupaciones a nombre nuestro. Esa es la idea de la democracia representativa. Entonces, partiendo de eso, yo me hago la pregunta, ¿realmente nosotros nos vemos representados en los candidatos y las candidatas que hay ahora mismo? Y no solamente como personas, porque a mí no me interesa, y a nosotros en IDEBAJO no nos interesa entrar en la pelea chiquita personalista, sino en términos de las vivencias de esas estructuras políticas, de lo que representan esas estructuras políticas, de a quién realmente se deben y en qué sistemas realmente ¿verdad?, viven y conviven con nosotros. Entonces, la pregunta es, directamente, ¿cuál es nuestra experiencia de vida en las comunidades? O sea, ¿qué tienen que pasar los sectores populares, la gente de abajo, del pueblo, en este país, día a día, para poder sobrevivir? Y un poco que hablemos de eso antes de entrar a la otra parte de la pregunta, para que podamos ir estableciendo las diferencias y mirar si realmente funciona lo que nos están presentando como ¿Cómo fue esta pregunta otra vez que hiciste? que cuáles son las experiencias de vida cotidianas de nosotros como pueblo. O sea, la gente de caserío, la gente de barrio, en nuestras comunidades, ¿qué es lo que tiene que vivir en este país para echar para adelante, para tratar de echar para adelante o por lo menos sobrevivir? Porque en última instancia, mucha gente, de eso es de lo que se trata, de ver cómo me mantengo vivo hoy y ver qué va a pasar mañana.
Así que un poco que entremos en ese tema de más o menos qué cosas tiene que hacer la gente de pueblo en este país, que somos la mayoría, porque las estadísticas dicen que la gente que vive bajo niveles de pobreza de este país está entre el 45 y 50%. Que la gente desempleada, entre comillas, o fuera de la fuerza laboral está entre el 55 y el 60%. O sea, gente que supuestamente no tiene trabajo, que realmente lo que significa es que no trabajan en un empleo formal, que se la tienen que buscar, porque eso de que no trabajan no es cierto, porque si no estarían muertos de hambre. Y aquí estoy adelantándome a parte de la discusión, pero el que se crea que se puede vivir de principios de mes a finales de mes con los cupones no ha pasado por eso y está picando fuera el hoyo. A mitad de mes ya esa compra se fue. Yo creo que también es importante destacar que en las cosas de barrio, o sea, por ejemplo, podemos traer la cuestión económica, que evidentemente el 725 no da para vivir. Y aunque tengas un full time, estás bajo la raya de pobreza, ahí no hay break de medirlo. Que si no me equivoco, es $18,000 hacia abajo, la gente es pobre. Y con un full time tú no sobrepasas ese número. Y está la cuestión social también, porque la cuestión económica te trae unas implicaciones que no es necesariamente lo que tú quieres hacer. Uno deja de vivir el sueño propio para vivir el sueño de otra persona. Y cuando yo me voy a despertar, y cuando voy a tener yo la posibilidad de hacer lo que yo quisiera. Y realmente sí, hay gente que puede cobrarle un buen rate de tiempo por dinero. Si no, los 10 pesos la hora, 15 pesos la hora, pero eso es realmente lo que quieren. ¿Y cuánto cuesta trabajar? ¿Y cuánto cuesta trabajar 10 horas diarias por 5 días? Y pues esa no es la realidad de muchas otras personas. Por ejemplo, uno de mis vecinos es pescador. Tiene que hacer a las 5 de la mañana a pescar, a tirar su cinchorro. Y eso no es asegurado. Eso a suerte y verdad. Y ver si cuando vaya a las 5 de la tarde tiene la pesca. Si cuando la tiene, pues puede venderla. Si de casualidad no se va la luz y se le daña todo lo que cogió. ¿Y dónde quedan esos rangos de que si pasa o no pasa? Mi diario vivir. O sea, yo me levanto por la mañana y tengo el complejo generatriz más grande de Puerto Rico allá al lado. Pues, qué sé yo. Ahí ese es tu gelo de espectador. No, definitivamente. O sea, a veces son unos ruidos que pues, a mí me causan ansiedad y pues, yo no sé cómo comprobarlo igual si una persona me diga de comprobarlo, pero eso yo siento que me he vuelto muy ansioso y me da mucho estrés. Y a veces eso suena que yo no lo quiero escuchar. Y eso parece normal, porque uno está todo el día ahí con eso, el ruido. Pero cuando viene gente de afuera, ¿sabes cómo tú duermes con eso? Mira, yo no lo sé. Selección natural, me puedo adaptar a eso. Pero de seguro esa gente que está allá arriba no vive en esas cosas. Y es como, yo hice una canción recién, y una de las frases dice, la primera es, el querer salir de pobre se ha vuelto en mantra. Y es el sueño que siempre nos han vendido. Y está la cuestión americana, y todos mis panas han tenido que ir a Estados Unidos a trabajar. ¿Y cuánto cuesta virar con 10,000 pesos aquí? ¿Cuánto les costó? Eso no se puede evaluar. Y la otra frase que digo es, lo que se vive en el sur no cualquiera lo aguanta. Y no estoy quitando también que en otras partes de Puerto Rico la gente la pasa mal también porque es difícil vivir en el campo. Y aunque estés en metro, la gente está en el joseo constante, que a lo mejor no tienen casa segura. Pero en mi caso, nosotros tenemos una amenaza de expropiación constante que no sabemos qué va a pasar. Y si mañana le dan con meterle eso al gasoducto de vuelta y la comunidad no se puede organizar o no puede aguantar el empuje del dinero que tiene eso, ¿dónde voy a ir yo? Y me dirán, no, es que te puedes mudar, te vamos a dar 60,000 pesos por la casa, diciendo yo un número, no sé si es real. Pero los lazos que uno tiene acá en la comunidad, donde yo me crié, y el proyecto comunitario, ¿dónde lo dejo? Eso no se lleva, la gente no se puede ir con una mochila. ¿Y a dónde me voy a ir yo? Y eso le pasará a esa gente. Yo creo que por ahí un poco, eso, la discusión propia de nuestras vivencias. Eric, yo me crié donde nació el pueblo de Salinas, en el pueblito. Aquello era un arrabal, se puede decir. Porque eran muchas casitas pequeñas, todos unidos. Pero, wow, qué calidad de vida se daba allí. Porque allí, lo mucho o lo poco, todo se compartía entre los vecinos. Todo el mundo velaba por el beneficio de todo el mundo. Y todo el mundo tenía derecho a llamarte la atención y darte un cocotazo y ponerte respeto y coge para tu casa. Ahora hasta eso hemos perdido. Ahora si alguien te mira mal un muchachito, el muchachito va y le da la queja al país, el país va para allá a quererle romper la cara al otro. Cuando lo que hace es protegiéndolo. Pero, pensando sobre esto que plantea Roberto, uno se pregunta, oye, tú escuchas a esta gente, todas las preguntas que le hacen y toda la dificultad que hay en el país, lo rápido que ellos en una oración te lo resuelven. Sin embargo, cuando han estado en el poder
que han tenido ahí el sartén agarrado por los mangos, no han hecho nada. Y entonces tú vuelves y te preguntas, como estaba hablando ahorita fuera del aire, esa gente se levantan y tienen quien le saque las lagañas y le limpien todo y le dan el café. Usted se levanta ya con un problema en su mente. ¿Cómo me las voy a buscar hoy para poder traer el pan a la mesa de mi familia? Porque mucha gente trabaja por cuenta propia y es como bien dijo Eric. O sea, no es lo mismo tú salir a trabajar a un sitio que aunque sea 7.25, pero tampoco te resuelve nada, porque siempre estás en la rueda de abajo. Imagínate el que tiene que salir todos los días con el cuchillo en la boca a buscarse el pan, vendiendo, por ejemplo, el que sea vendedor propio, que venda cositas, cuando esto está tan malo. Imagínate tú qué sacrificio para llegar todo el día en la calle para que vengas después apenas con 10 o 15 dólares, que es lo que pudiste haber hecho. ¿Y tú crees que con eso y con los cupones, ese estilo de vida tuyo, lo puedes comparar con la de cualquiera de esos 6 que estaban allí parados? Y no solo los 6, porque había un reguero de gente por ahí también, que no solo esos, sino que sean los Sí, principales. todo ese séquito que estaba alrededor de Sí, ellos. no, todos los que estaban sentados alrededor allí. Toda esa gente que están allí, los que están con ellos y eso, si tú miras, ellos no saben lo que es venir de abajo o saben lo que es vivir esta pobreza. Para ellos ellos empezaron desde arriba, you know. Ujú. Y se nota a veces en las decisiones, en la manera que hablan. Que mira, ahora mismo, varias semanas atrás, le preguntan al presidente de la Cámara sobre la muchacha aquella que le subieron el sueldo de salario mínimo a $6,000 al mes. Ujú. ¿Sabes lo que el buen hijo de su madre viene y dice? Él dice, ya, eso es lo que están pagando, eso es lo que se paga, eso es lo que amerita ese puesto. Y yo, carajo, no te vas a poner a preguntar cómo diablo esta mujer de 4 pesos la hora, 7 pesos la hora, de momento la tiran a yo no sé cuánto por hora. ¿Y cuánta gente en este país cobra realmente eso? Él está diciendo eso es lo que se paga. ¿A quién? Exacto, ¿dónde se paga Quisiera eso? que diga dónde. Allí nada más, exacto. Es que o sea, hay una diferencia en la paga aquí en este país de salario mínimo a 10 pesos la hora. Pues 10 pesos la hora tampoco es una buena paga, pero es más que 7 pesos la hora. Sí. ¿Right? De 7 pesos la hora a $10 la hora, y después hay como un gap, y están los que ganan por ir para arriba, un montón. Ujú. Y esa gente que gana un montón se olvidan. De esta gente de abajo se olvidan porque es que nunca la han pasado. Es que no se van a encontrar con la gente de abajo. A la vez que tú Exacto, estás pero a no ese vienen. rango económico, tú no te encuentras con la gente de abajo. Exactamente. Pierdes el contacto. Y puede ser que haya salido de una comunidad pobre y te hayas, ¿verdad? Por tu esfuerzo estudiaste y te hiciste de una profesión y tal vez pero hay gente que aún así son recíprocos con su comunidad y bueno, pero hay muchos que se trepan en esa nube y después no quieren bajarse. Eso es. Y hay que buscarle soluciones a estos problemas que se están hablando. Yo me siento bien orgulloso de estar con unos compañeros aquí en construcción de ahí debajo, donde tuve que casi de ellos cogen la mitad de los cupones y vienen y cooperan para la sociedad y ganan unos incentivos de 30, 40 pesos y dejan el cuero de lunes a viernes. Ujú. Y completan con los cupones y el incentivo, pero cuando llegan los viernes y están satisfechos con el trabajo de ayudar a otras personas, que esta gente de los ricachones jamás en la vida van a saber lo que es estar acá abajo. Y tú estar 2, 3, 4, 5, un año con estas personas ayudándole a otros que se ganan un incentivo y dejan el cuero para ayudar a otro, mire, vale más que todo lo que estas personas Ujú. puedan tener y para mí lo más de esto es yo estar con ellos, yo ver que hay unas personas que son ricos, que están bien cómodos y todo, pero a mí me gustaría que ellos vinieran también aquí a Guije, ahí debajo, y se fueran un día con nosotros aquí, o una semanita aquí,
a poner tornillos y a poner zinc y a ver cómo es que las condiciones que están viviendo las personas aquí en Salinas, especialmente en el área sur. Me gustaría uno de estos candidatos o candidatas, porque también tenemos damas trabajando con nosotros que ligan, empañetan y pegan bloques y ponen zinc diariamente, de lunes a viernes. Me gustaría uno de esas candidatas a ver si no se comunica con nosotros y saca una semanita, aunque sea para que nos dé agua. Mira, esa gente... Aunque sea para que nos dé agua. esa Mingo, una semanita nada más. Me Mingo. gustaría y estar las puertas abiertas para todos ellos aquí. Mingo, esa gente se pone maones, pero no son maones de los que nosotros ponemos. Los de ellos valen 50, 60 pesos. Y no se lo van a poner para ir a poner el tornillo contigo. De Eso hecho, tú puedes estar seguro. De hecho, se me acuerda un cuento que me contaba Nelson, de que él, en los procesos organizativos en los que él ha estado, le enviaron a alguien de allá de San Juan a que se quedara por acá el fin de semana, viera el trabajo que él estaba haciendo para hacer unas recomendaciones. Se supone que tenía que estar todo el fin de semana. El tipo llega en su carro y dice, aquí es que nos vamos a quedar. Y él, pues sí, aquí es donde yo vivo. Y le enseña, ¿verdad? Una camita normal, un catre, y dice, pero ¿y aquí es donde yo voy a dormir? Bueno, eso es lo que hay. ¿Qué está esperando? ¿Una Crammati? Y por la noche, y todos aquí sabemos la que hay, por la noche con los mosquitos, pues ya tú sabes. Hicieron fiesta con el nuevo. A Julli Crispín. Para levantarse temprano, tomar un desayunito sencillo y arrancar tempranito a empezar a hacer cosas. Nelson me dice, esa persona al otro día me dice, no, ya yo tengo otra información que necesito, y arrancó al otro día. Yo no me voy a quedar aquí todo el fin de semana, fíjate de esto. A mí no me pica más un mosquito. No es lo mismo la losa que aquí en la costa del sur. No es lo mismo jamás. Y definitivamente me parece importante lo que trae Minguito, porque estamos hablando de los problemas, de lo que es la vida cotidiana difícil, de lucha, de sobrevivencia. Pero a la misma vez hay una diferencia, como traía Edwin, entre los valores que tenemos, ¿verdad? Porque uno escucha la radio, que también está, y los medios en general, que también están dominados por esa gente. Claro. Y uno escucha esta cosa de que la salvación es individual, de que sálvese quien pueda, de que la gente que la pasa mal es porque son vagos y porque no se esfuerzan, que es culpa de ellos en ese sentido. Y uno escucha un montón de cosas que uno dice, oye, pero es que eso no es lo que yo vivo. Yo me levanto temprano a fajarme todos los días y aún así no salgo del boquete. ¿Y de quién están hablando? Porque de mí no es. Porque yo todos los días... Realmente parece que hay dos Puerto Ricos en el mismo. Hay dos Puerto Ricos, ¿verdad? Cuando tú vienes y analizas todo esto, hay dos Puerto Ricos. Y la cuestión de dos Puerto Ricos es también, hablando de la clase pobre, la clase media y demás, la diferencia no es grande entre la clase media y la pobreza. Yo puedo decir afortunadamente que no soy de la pobre como lo que sé que hay en Puerto Rico, de que no tienen para comer, que no tienen para ponerse ropa, porque afortunadamente pues yo sí. No soy bueno que medio pobre, media baja, pero el gap, un poquito, un sueldo menos, un cheque, dos cheques que no me lleguen y ya estoy ahí abajo también. Digo, no abajo, perdonen los que están... Sí, no, estamos hablando, sabemos de lo que estamos hablando. Ya estoy arrastrándome buscando dónde comer. La diferencia no es mucha, pero como dije ahorita, el gap entre esa clase media y la media alta es grande aquí en Puerto Rico. Y se ve, se palpita, se ve. La raya es finita para usted cruzar de un lado a otro. Bien finita. Para cruzar. Y a veces uno se cree que está, y en soplar nada más, ya está en pobre. Fíjate que la clase, la raya, como tú dices, finita, para el que estamos media baja a pobreza, eso es, como vuelvo y digo, a falta de un cheque ya caemos. Sin embargo, para llegar a ese otro nivel, hay que jajarse. Hay que jajarse porque, vuelvo y digo, $10 la hora,
maybe $12 la hora, y de momento brinca que está ganando de 15 y 20, ¿y quiénes son los que están ganando ese 15 y 20? Los amigos del alma. Todos los familiares y los amigos de los que están allá arriba ganándose, 60 y 70 mil dólares al año. Eso aquí no se ve, a menos que tú trabajes seas un ingeniero o trabajes para años. Ya ahí tú lo estás ganando a sudor. Pero aparte de eso está, yo escribí una canción que dice, ¿qué será de mí? Me gradué de honores en la universidad. Y en las estrofas dicen, no hay trabajo para mí. Me gradué de honores, pero no hay trabajo para mí. A menos que yo sea amigo del alma. Para ellos sí hay trabajo. Para los hijos de los ricos. Hay trabajo bien pago. Para el hijo del pobre que se chavó 4 años estudiando, no hay nada, a menos que tenga pala. Eso es otra cosa grande aquí. Y que yo quiero recalcar, porque hay algo que están trayendo que también tiene que ver con el hecho de qué tipo de mentalidad asumimos cuando empezamos a vernos desde los ojos del otro. Porque de momento, pues, obviamente, que es lo que nos meten en la cabeza. Oye, tú tienes que salir de pobre. Y salir de pobre significa también, en la mayoría de esos casos, aunque no te lo dicen así de raspado, tienes que salir del barrio. Porque si tú sigues en el barrio, tú sigues estando en la misma... En el hoyo. En el mismo hoyo de siempre. Así que nos meten en la cabeza, tú tienes que dejar de ser lo que eres. Y tienes que dejar de ser lo que eres con respecto a la gente y al entorno con el que tú has vivido y en el que te has relacionado. Y eso pasa incluso cuando uno va a la universidad, el que ha tenido la oportunidad de ir a la universidad, que en este país también es un privilegio, porque una cosa es que la Universidad de Puerto Rico esté hecha conceptualmente para que pueda entrar el pueblo, bla, 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 pero las condiciones de educación, etcétera, etcétera, en este país son barreras invisibles también. Además que no todo el mundo tiene que, para poder hacer cosas en una sociedad, tener que pasar por la universidad. Y eso no mide inteligencia realmente. Exactamente. Porque yo conozco un montón de gente que cogen de zángano a cualquiera y eso hubieran pasado por la universidad. Pero lo traigo porque en la universidad te dicen o te meten en la cabeza, tú estás estudiando y te estás fajando para hacerte para ganar más chavos, para salir de pobre, para salir del barrio, porque es tu propio esfuerzo. Y realmente, ¿es cierto eso? ¿Es con tu propio esfuerzo o la vecina no ayudó a tu mamá en los momentos en que tú tenías hambre? O realmente no ha habido todo un entorno que ha facilitado que tú llegues hasta allí, que no fuiste tú solito. Pero te meten en la cabeza que uno hace las cosas solo, que por el mérito propio y el de más nadie, así que si yo pude, cualquiera puede, porque eso es lo que hay detrás. Eso sí. Y de que tú saliste del barrio. Y saliste del barrio es que no vuelvas para allá, porque ahora ya tú eres un profesional y tienes que tener un carro, un perro grande y sonriente blanco debajo, al lado del mueble blanco, frente a un televisor de 60 pulgadas. Esa es la aspiración. Y si tú no tienes eso, pues tú eres un quedado. Pero esos son los valores de ellos frente a los valores nuestros, que son de eso, de que la vecina sale y te ayuda cuando el nene tiene hambre, de que te cuida a los nenes, de que estamos pendientes, de que cuando hace falta la solidaridad estamos ahí, de que hacemos proyectos de construcción que están pensados en la solidaridad y en ayudar al otro y no en beneficiarnos, etcétera, etcétera. Entonces también están esas ideas y esos valores de cómo nos vemos en el mundo y cómo nos tratamos entre nosotros. Fíjate, estás hablando algo ahí de valor. Ahorita tenía una conversación en casa en cuanto a cómo nos criamos. Perdona. Y yo digo, yo me crié y todavía, entonces, de esa manera me crié y eso es lo que aplico en mi diario vivir, en mi manera de ser. Tengo 2 listas. Están las cosas que yo quiero y las cosas que necesito. ¿Right? En las cosas que yo quiero hay que estar todas las cosas buenas. Pero entonces vamos a poner un televisor de 60 pulgadas. Coño, quisiera tener un televisor de 60 pulgadas, pero el que puedo tener es el de 30. Me voy con el de 30. Pero entonces vamos a poner ahí ciertas cosas, un viaje. Eso es lo que yo quiero. Pero no puedo hacer el viaje porque tengo que atender primero lo que necesito. Y entonces nosotros los pobres la lista de lo que queremos siempre se sigue poniendo en el son del 1 al 10. Y lo que quiero es del 10 para abajo. Nunca sube de ahí, porque siempre aparecen cosas que necesito. Y tengo que atender primero lo que necesito. Y ahí es donde está la clase que dice, yo necesito esto, pero puedo coger esto también.
Y ahí es donde ahí también está esa diferencia de que a veces nosotros no, desafortunadamente, porque es un desafortunado, porque a veces no tener lo que uno quisiera tener, porque tiene que atender primero lo que uno necesita. Que necesita comida, medicina, casa, luz, agua, y cuando pagas todo eso, ya no tienes nada, ya estás esperando el cheque de la semana que viene para poder entonces comprarte las otras cositas. Eso es como, o ya tienes los biles de nuevo en fila, India esperando para volverlos a pagar. Yo tuve un tiempo que yo ya tenía que depender del cheque, no la semana que viene, sino el de más arriba, para poder sobrevivir, para poderte pagar cosas. Bueno, cuando cobre la semana próxima, entonces tengo que atender estas cosas. O sea, sí, que los chavos están gastados antes que lleguen. El cheque de la semana ya no te da, 2 semanas Pero yo creo que eso que tú mencionas, bueno, ya que sé, yo creo muchas cosas, creo canciones también, improviso 1000 cosas, pero hay una frase que en verdad me identifica mucho, que la escribí pensando en mí, y es como, es vivir con lo justo y ajustarse a vivir. Un poco esa es la dinámica que hay de vida, porque no es como que de dónde tirar mucho. Y toda esta discusión lo que trae es un señalamiento de clases, que independientemente de eso es lo que sucede, porque la gente no puede empatizar de cómo vive el otro. Pero yo creo que también parte de reconocer sus propios privilegios, desde el privilegio de ser blanco, el privilegio de uno tener un buen acceso económico, de tener poder, viene junto con la solidaridad y cómo nos podemos juntar para estar todos en el mismo barco, porque al fin del día, pues, la vida caduca. Y nos va a tocar vivir y vivir en empatía. No solamente vivir feliz, es como vivir a plenitud también con nosotros mismos, con nuestro ambiente. Y yo creo que eso es parte de lo que está haciendo ahí debajo y de lo que se quiere lograr con todas estas iniciativas. Pues el mejor ejemplo es el de Construyendo, yo creo. Claro. Que en verdad a mí me motiva un montón. Y se ven un montón de cosas bien lindas ahí. Porque ahí la gente no está por placer, está por amor. Pero no nos podemos quedar en el construyendo. No, evidentemente no. Construyendo. Tenemos que esto, aplicarlo en todo. No es construyendo un ejemplo de unos jóvenes que donan su tiempo, que se les da un incentivo, que están satisfechos de hacer un trabajo, pero es un ejemplo que tenemos que buscar hacer. Pero ¿sabes cuáles son diferencias, Mingo? Por ejemplo, ese proyecto está basado en un pensamiento de los 70 de ayudamos de esfuerzo propio. Hay dos diferencias en esto. Eso es una memoria que quedó y esto es una vivencia actual. Así que es una memoria viva y para mí, yo entiendo lo que tú dices, hay muchos otros proyectos también que están juntos y debajo. Por ejemplo, puedo hacer mención a la casa comunitaria, que es el que yo trabajo directamente. Podemos hacer mención a los huertos comunitarios, pero en este caso, ya que estás aquí, se reconoce también, sino ese esfuerzo vivo que a mí particularmente me pompea un montón. Y que de un inicio fui parte también de eso y aprendí un montón, porque las vivencias que se tienen ahí no se pueden monetarizar. Eso, el valor del dinero no va a caber en las experiencias que uno va a tener dentro de estas cosas comunitarias. Que incluso yo un día estaba, jangueando con un pana y de pronto me invitan para lo que era convivencia ambiental y di un salto de ahí que fue en el 2012 y mira dónde estoy ahora. Que hace Dios junto y debajo desde 2012 en mucho aprendizaje, que es de mucha solidaridad, que es de reconocerse, que es de deconstruirse para volverse a construir. Y esta parte de lo que nos toca a nosotros, la gente pobre, al fin del día. Y también fuiste parte de Construyendo en un día que viniste aquí a la escuela. Ese fuetazo no te lo iba a dejar pasar. Yo lo veía venir. Pasó tremendo día. Y es verdad que es parte de Construyendo también. De la solidaridad también es que yo espero que próximamente tú te integres a la casa comunitaria para vamos a hacer trabajo juntos y colaborar. De hecho. Eso es lo que se trata. Eso es lo que se trata. Exacto. De hecho, las vivencias y lo que uno logra cuando trabaja en armonía y con amor hacia la comunidad y hacia el prójimo, no es como dice Eri, no se puede medir en dinero, porque la satisfacción personal de cada uno de ustedes se nota cada vez que terminan un proyecto y ven lo bonito que quedó, lo orgulloso que se sienten cuando las retratan, cuando les suben a las páginas y lo que la gente que nos sigue, tanto en las páginas de debajo, ahora desde el barrio 704 en el podcast y todas esas cosas, cuando ven esos trabajos y tú diciendo lo que no tiene que pagar. Me gustaría que tuvieras como cuando nosotros llegamos a una casa y llegamos a esa persona seria, y te voy a poner el ejemplo de estas 2 casas que tenemos ahora en San Felipe, y son unas personas bien serias, llegamos los 2 días, los 3 días, y allá los 4 días tú los ves, entra para acá, coge la nevera y entra a la nevera y está con la señora, te sientas en la sala a hablar con la señora, y tú le cuentas tu pena y ya te cuentas la de ella, y cuando tú vienes a ver y sales de ahí a un mes, ya cuando tú te vas, es parte de tu familia.
Exacto. Sí. Es parte de tu familia y tú donde quiera que la ves en el pueblo, en el supermercado, la ves en el cojeo y todo, te pones a hablar como si lo hubieras conocido toda la vida. Sí. Toda la vida. Y esas son cosas Tú sabes, de una las cosa vivencias sí. que tú vas creando familias. Sí. Porque no toda la familia es de sangre. Exacto. Hay muchas familias que tú vas conociendo en el día a día, en el camino. A veces por accidente tú te topas con alguien que tú no jamás piensas que te va a dar, extender la mano para ayudarte en ese momento. Y desde ahí nace una familiaridad que donde quiera que se ven, Sí, se va se abrazan, creando, se va aún con que estemos con la pandemia esta, que no nos los deja. Y esa es una diferencia si volvemos a la cuestión de la clase. Aquí está, Minguito, un contratista, vamos a ponerlo para que se vea a lo que voy. Llega a una casa, hace una construcción, ya se convierte en familia. Más, sin embargo, lo que tienen chavos, lo que hacen es que contratan, aquí está, y por contrato, aquí está escrito lo que quiero, lo quiero de esta manera, hazme el trabajo y no quiero más nada. Y no socializan. Trae tu almuerzo, trae tu agua y trae tu café. Y no esperes de mí nada. Exacto. Y no toques nada aquí tampoco, que todos los días lo voy a chequear. Eso a mí me acuerda una experiencia. Yo trabajé de chamaco instalando antenas de estas por satélite de televisión. Y pues en aquel momento empezaron a pegar, así que yo di vuelta por todo el país, instalando las antenas. Y me acuerdo una vez que me mandaron un Pajayuya, y lo traigo por eso mismo, porque eso se convierte en una manera en una cultura propia, en una manera de ser de la gente de pueblo. Me acuerdo que yo llego a esta casa, es una comunidad pequeña allí en Jayuya, todo el mundo con las puertas playadas. Me trepo al techo, empiezo a instalar, empieza a llover, digo, mira, tengo que dejar de instalar lo que deja llover porque estoy bregando con taladro, etcétera, me puedo electrocutar, tú sabes. Y ya me había cocinado. Yo bajé y ya me tenía un plato metido en la mesa. Y me pongo a comer y sigue lloviendo. Le digo, mira, señora, yo voy a tener que volver mañana porque no deja llover. Y me dice, no te puedes quedar aquí si tú quieres. Y yo, wow, ¿cómo? No, para que no tenga que dar ese viaje. Tú sabes, esa persona en esta comunidad que todo el mundo vive explayado, como si todo el mundo estuviera confiado de todo el mundo. No me conoce. Yo bajo, ya me tiene comida hecha y me dice, te puedes quedar aquí si quieres para que no tenga que dar el viaje de vuelta para San Juan y volver mañana de Jayuya. Eso es parte de una experiencia particular de este pueblo que vive de esa manera porque así es que ha tenido que vivir para poder sobrevivir, pensando y relacionándose con los demás, no en función solamente de lo que yo quiero, sino de cómo nos bregamos todos juntos para echar para adelante. Y quiero aprovechar eso precisamente porque Minguito reacciona a lo de Construyendo diciendo no nos podemos quedar ahí y yo lo voy a coger como punto de partida. Porque, mira, mi experiencia particular es, yo me crié con una madre jefa de familia, ¿verdad? Que pasó violencia doméstica. Yo vi de chamaquito esa violencia doméstica, que no conseguía trabajo, que empezó a bregar con cupones y con sección 8. En mi vida yo me he tenido que mudar como 14 veces, porque vivir bajo sección 8 significa que cada vez que viene un burócrata del Departamento de Vivienda con un papel y un lápiz, tiene el poder con ese papel y lápiz de botarte de tu casa y obligarte a tener que mudarte de nuevo. De ver, y en ese sentido de no poder echar raíces en ningún lado, porque cada vez que yo hacía amigos nuevos, estaba en una nueva escuela, etcétera, etcétera, venía viviendo y no sacaba, y yo tenía que empezar de cero todo, en una nueva escuela, hacer nuevos amigos, a pelear, porque uno llega nuevo y todo, con alguien va a tener que acabar peleando. Levanta joncha. Etcétera, etcétera, de ver gente que yo quiero tú sabes, perdone la imagen gráfica, pero con los sesos por fuera, de ver gente que uno, con lo que uno se relaciona, que se van, que se los llevan, etcétera, etcétera. Entonces, yo me pregunto, vuelvo y me pregunto si esa es la experiencia de vida de mucha de la gente que dice que nos quiere representar. Si saben lo que es tener que mudarse 14 veces en tu vida, en tu infancia, perder amigos todo el tiempo, perder familia,
¿verdad? Tener que estar midiéndolo todo al chavo ahí. Acostarse muchas veces a lo mejor hasta sin comer. Exacto. Ver a tu madre fajarse haciendo matemáticas que yo todavía no entiendo. Porque es la hora que yo no sé cómo mi madre hacía lo que hacía para que como quiera hubiese algo para comer, aunque fuese poco, como quiera hubiese algo para comer todas las noches, aún con lo difícil que era. Porque yo después lo traté de hacer por mi cuenta y yo decía, mi madre Es maga. Sí, es maga, porque, ¿sabes? Es alquimista, porque yo no sé cómo ella hacía eso teniendo 2 nenes sola. Tú sabes. Y vuelvo y repito, y que los cupones el que se cree ese cuento no sabe de lo que está hablando. No sabe, no llega, eso no da para el fin de mes. Estamos hablando de cuando uno hace el cálculo, los cupones dan para 4 pesos al día por persona. Y usted sabe que con 4 pesos usted no se come ni un combo en un fast food. Ya las canastitas aquellas de pollo con papas de a peso, eso pasó a la historia. Así que un poco cogiendo como pie forzado lo que trae Minguito, mi pregunta entonces sería, y es una pregunta que yo creo que no vamos a tener contestación aquí, simplemente la tiro, ¿cómo ir transicionando de esos proyectos que tenemos que son parte de nuestra manera de trabajar como valores comunitarios que tenemos, ayuda mutua, esfuerzo propio, autogestión, solidaridad, porque es que si no se hace, porque así es que sobrevivieron nuestros ancestros. Claro. Teniendo cosas en el patio y compartiéndola con el vecino, ayudándose a construir las casas entre ellos, todo el tiempo pendiente, mira, comiste, ¿sabes? Esa dinámica comunitaria fue lo que permitió que aún, a pesar de la pobreza que hemos experimentado históricamente muchos sectores de este país, aún así estemos vivos y hayamos sobrevivido y tengamos abuelos que hayan tenido nuestros padres y así por el estilo. Y te digo algo, Roberto, volviendo a la cuestión de cuando de estos políticos que, ¿verdad?, que venden esos sueños y entonces también te dicen, no, todo el mundo tiene que progresar. Pero entonces tú ves también la injusticia porque yo entiendo que si la gente en este país que ellos ponen fuera por mérito y no por ser batata, porque eso depende de cuál batatón eres, acomodan porque eso también es porque tú vas a hacer sello goma mío. De hecho, una de las cosas que del saque yo nunca he estado de acuerdo es que el mismo gobierno, o sea, que diga quiénes son los de la judicatura, porque bien vas a poner a alguien que como en agradecimiento, el día que te toque evaluarte a ti porque te has robado los clavos de la cruz, va a decir contra. No me atrevo, ya lo voy a hacer que hacerme el loco, porque este hombre fue el que me puso aquí. Y esas son, pero yo creo que por mérito, según la gente se esfuerza, deben de ser los que escojan para los diferentes ramas del gobierno para que le den un verdadero servicio al pueblo. Porque no es lo mismo tú poner a alguien como pretenden ahora, poner a un tipo ahí para estar 10 años en una silla que no tiene los méritos, ni tiene la preparación, ni la cuestión, simplemente porque sabe que me va a tapar los chanchullos míos. Un amigo del alma. El otro día estaba viendo una entrevista de 2 senadores, creo que eran representantes, que le preguntaron, ¿ustedes creen que esta persona tiene mérito para...? Bueno, la persona es un amigo mío y tiene buena... y lo conozco de mucho tiempo, es bien buena gente. ¿Tiene los méritos o no los tiene? No, pero yo lo conozco, si él trabaja es buena gente. No, porque es buena gente y porque es amigo de ellos. No porque él lo puede hacer trabajo. Y eso me lleva a parte de la pregunta que iba a hacer, porque... vamos, que nos pueden decir, bueno, a lo mejor no los candidatos a la gobernación, a lo mejor no los que están visiblemente, pero sí en las estructuras de otras candidaturas más abajo, sí hay gente que es más de pueblo. Pero precisamente yo me pregunto, ¿hasta dónde llegan en los partidos la gente que entra de pueblo? Porque yo nunca he visto un presidente de un partido, ninguno. No voy a entrar ni siquiera en cuál. En ninguno. Yo no he visto ningún presidente de un partido, ningún candidato a la gobernación,
a la comisaría residente, a las presidencias de los cuerpos legislativos, a la judicatura, ninguno que venga de barrio. Cuando los candidatos de los partidos que vienen de barrio tienen un límite en la jerarquía del partido. Llegan hasta un punto y de ahí no pasan. De ahí para arriba, todos vienen de familias acomodadas, con apellidos famosos, etcétera, etcétera. Y tiene que haber salido de un colegio privado también. No, y haberle hecho un favor. Tal vez haberle hecho un favor. Tiene que venir de un buen colegio de esos que tienen esas academias militares y todas esas cosas para que tú puedas entrar en ese redil, porque si de lo contrario, ¿cómo? No, tú llegas hasta aquí. Es como que compré un boleto de allá del Gallinero y se equivoque y vaya caminando para Arena y el Ujier le va a decir, no, mira, papá, mira que como vienes vestido, yo sé que te toca ya, sin mirarte tan siquiera el tic, porque hasta en eso nos ponen ¿verdad? Nosotros llevamos un rato... El carimbo para marcarnos. Llevamos un rato hablando de esto, entonces quiero traer la pregunta quizás más difícil, que no necesariamente, como dije ahorita, tenemos que contestar ahora, pero a partir de lo que hemos dicho, me parece que queda claro que no es posible representar la experiencia de vida de alguien y las necesidades de una población, de una experiencia colectiva de buena parte del pueblo, si no has pasado por eso. Y eso no tiene que ver ni siquiera con mala fe. Es que la única manera de saber cómo duele la mordida de un perro es porque tú cogiste una mordida. No hay de otra, tú sabes. Tú puedes leer en libros qué significa que te muerde un perro, qué peligros tiene que te muerde un perro, cómo se puede sentir, pero los libros no te hacen saber lo que se siente. No se siente lo que es un perro. Vas cogiendo y que el perro te agaje de momento y te muerde Entonces la pregunta es, ¿cuándo nos vamos a representar la gente de pueblo a nosotros mismos? Para que las políticas, las cosas que hay que cambiar en este país, que realmente implican una transformación de verdad de las condiciones de vida de los pobres y los necesitados y los marginados en este país, realmente estén representadas. Ya no decir, ¿verdad?, que hay otras maneras de trabajar la cosa como la hacemos aquí, que es eso, es lo que hemos estado hablando, de la experiencia concreta de todos los días, de actuar en el campo con solidaridad, con autogestión, etcétera, etcétera. Pero hablando de eso, ¿verdad?, ¿cuándo realmente vamos a estar representados y cómo y qué cosas entendemos que es importante adelantar, fortalecer esos valores para que realmente esos valores, esa experiencia y esas necesidades estén representadas allí, y cuando se haga política desde allí realmente uno pueda decir, eso me representa y eso está atacando problemas que yo vivo todos los días? Porque de verdad yo me siento ahí a escuchar las discusiones y yo digo, yo no sé de qué están hablando, pero de verdad de mí no es. A lo que quiero ir y dejando esta pregunta más como una pregunta sobre la mesa para que los que están escuchando, quienes puedan estar escuchando, e incluso abrir una conversación, porque las plataformas que estamos se pueden hacer comentarios en esa plataforma y podemos empezar podemos continuar la conversación a través de esos comentarios. Es que dentro de toda esta discusión de la necesidad de cambio del país, que definitivamente en eso yo creo que estamos todos y todas de acuerdo, este país tiene que cambiar en un montón de cosas, no podemos seguir metidos en el mismo boquete y repitiendo los mismos errores de siempre. Pero la pregunta es si salir de un problema con opciones que no nos representan, no es pues cambiar de jefe más que cambiar el problema. Entonces dejo esa pregunta sobre la mesa, si realmente en algún momento los sectores populares, la gente pobre de este país, debería y podría aspirar a algo más que cambiar de jefe, sino a ser jefe de su propia vida y a realmente representarse a sí mismo, y que los intereses, la vida, la experiencia y los valores que tenemos en nuestras comunidades sean los que estén representados en esos espacios y se manifiesten en las políticas públicas que
que se den en la toma de decisión del país. Lo dejo ahí un poco como para propiciar esa reflexión y que probablemente vamos a seguir esta conversación en otros programas. Bueno, pues, con esto nos despedimos y nos vemos pues el próximo sábado Desde el Barrio 704. Así que no se lo pierdan. Muy buen día. Somos el pueblo, somos la voz, somos la fuerza de una nación. Somos la patria, idea y razón, lucha palpable que nace en el corazón. Bandera en mano y sin miedo, con firmeza y con tesón, exigimos que se acabe por siempre la corrupción.